Seguimos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia del Ayuntamiento de Collado Villalba. Estamos con Sergio Asunción. Buenos días, Sergio. Buenos días, Luis. Líder de la formación Unidas Podemos. Bueno, Sergio, yo siempre hay una pregunta que formulo a todos los candidatos. Informar a la gente y a nosotros. ¿A qué te dedicas al margen de la política? Porque sé que ahora eres concejal, pero cuando no te dedicas a la política, ¿qué haces? Muy bien. Bueno, yo soy antropólogo de formación, me doctoré de hecho al poquito de empezar como concejal, pero llevo 3 años como concejal a tiempo completo. Sobre el papel es un 65%, pero en la práctica es que es todo mi tiempo. Entonces, aparte de estos 3 años y probablemente los 4 próximos en los que me presento como candidato, a los que me quiero dedicar a la política local, el resto del tiempo soy antropólogo, de vocación y de formación. Explícanos un poquito, porque habrá mucha gente que a lo mejor no conoce bien lo que es la profesión de antropólogo. ¿En qué consiste la antropología? Pues mira, antropología, lo que yo estudio, que es antropología sociocultural, con lo que me he formado, consiste en el estudio de la cultura y de las sociedades en el ser humano. Entonces, a mí me parece súper interesante porque, bueno, pues ves que lo que das por sentado en tu sociedad no es necesariamente igual en todo el mundo, ¿no? Y ves que en otros sitios se hacen las cosas de otra manera, y creo que es muy interesante porque puedes decir, esto me gusta, me lo quedo, esto no me gusta, esto apartado. Y eso en política tiene mucha aplicación, la verdad. Yo como dice un amigo mío, hago antropología aplicada todos los días como concejal. O sea, que la antropología lo que hace es estudiar a las personas, básicamente, ¿no? O sea, los movimientos sociales de diferentes sitios del mundo, ¿no? Sí, estudiamos más que a las personas, estudiamos con las personas su cultura. Y te das cuenta que hay mucha variación. A lo mejor el comportamiento de los lituanos no es igual que el de los, por ejemplo, marroquíes, ¿no? Y sin irse tan lejos, fíjate, los jóvenes, por ejemplo, con los mayores, son como dos mundos distintos, ¿no? Los jóvenes con el Instagram, la gente mayor de nuestros abuelos que a lo mejor no nacieron cuando no había ni televisión, pues es que son dos mundos que conviven a día de hoy, pero muy distintos. Bueno, siempre a los candidatos hablamos un poco de la niñez, ¿no? Porque se trata de que la gente de Villalba os conozca un poco en el perfil personal. Tú dices que naciste en Madrid, pero que viniste muy joven aquí a Villalba, ¿no? ¿Qué recuerdas de la niñez? ¿Qué recuerdas de ese tiempo? Pues fíjate, la niñez fue en un barrio de Madrid, un barrio obrero, Usera. Entonces recuerdo por una parte la sensación, por una parte un poquito de precariedad, o sea, de inseguridad, ¿no? De barrio popular, ¿no? De que no había muchos recursos. Por otra parte, una gran solidaridad, un gran apoyo mutuo y desde luego, pues recuerdo el colegio como una institución que yo soy alumno de la pública y para mí fue una ventana abierta al universo, digamos. Sí. Sí. ¿Qué recuerdas, tu primera imagen que te viene a la mente de pequeño, cuál es? Bueno, pues ahora que, como ya estaba pensando en Villalba, cuando era niño, íbamos los fines de semana a Becerril de la Sierra, pero veníamos muy a menudo a Villalba porque aquí estaban los cines, etc. Entonces me acuerdo de una hamburguesería que se llama Donald, que está ahí en Paseo del Berrocal, y me acuerdo jugando a las maquinitas. Que los años claro, 80... tú eres niño de las maquinitas, ¿no? Cuando claro. empezaron los videojuegos y los gamers, ¿no? Sí. ¿Y te fue difícil cambiar de población? Porque aquí me imagino tendrías tus amiguetes, tus sitios y tal, a venirte aquí a Villalba. Fue un cambiazo mejor total, drástico. Sí, aquí como os comenté hace unos días, aquí conocí a los amigos de verdad los conocí aquí. Mi primer amor lo conocí aquí. Mis primeros trabajos en la mayor parte de mi vida laboral en Villalba. O sea, para mí Villalba ha sido muy importante en mi desarrollo como persona y, como ya os comenté, yo siento que la estoy en deuda. Y es lo que estoy humildemente intentando repagar. O sea, te consideras villalbino, vamos, ¿no? Sí, como dije, el burro, como dicen los de sí, escape, ¿no? El burro es de donde pace, no de donde nace. Así que yo soy villalbino. Pero sí es verdad que también me comentabas que a ti Villalba te ha ayudado en tus momentos más complicados, ¿no? Cuando te das cuenta que bueno, hay una situación complicada, que estudias y no encuentras trabajo. En ese momento Villalba te ayuda con su paisaje, con sus montañas, te viene como una especie de terapia, ¿no? En esos momentos complicados. Sí, Villalboterapia. Sí, ¿no? Villalboterapia, me gusta ese concepto, sí. Sí,
Sí, entre el grupo de amigos, ¿no? Que siempre, pues no sé, la gente, por lo menos la suerte que yo he tenido es de tener a gente a mi alrededor, de amigos de mi quinta y tal, que han sido siempre un gran apoyo, ¿no? Y siempre pues, me he sentido comprendido y escuchado. Y por otra parte, pues eso mismo, los paisajes, ¿no? El hecho de poder pasear por Villalba y poder ver las montañas que tenemos alrededor, el aire limpio, los árboles, a mí siempre me ha servido para reflexionar y, no sé, y me ha dado paz. Sergio, cuando estudias y te das cuenta que no hay, me comentabas que llega un momento en que realmente te planteas un poco el hecho de por qué estudias, por qué has estudiado, si realmente luego a nivel profesional no tenías salida, ¿no? Son momentos complicados cuando un chaval se da cuenta un joven se da cuenta que he estudiado, que me estoy estudiando, que estoy haciendo tal y que no tengo salida. Son momentos difíciles, ¿no? Son muy duros. Bueno, no sin razón, hay un movimiento social que se llama Juventud sin Futuro, que era darse cuenta efectivamente de que era una generación que, a diferencia de las anteriores, ya no tenía una vida mejor que la de sus padres o sus abuelos. Tenía perspectivas peores. O sea, ya no nacía con un pan debajo del brazo, sino que nacía con un pagaré. Y un poco es la sensación en la que nos hemos enfrentado mi generación y yo creo que las posteriores, porque esto desgraciadamente ha ido en ese sentido, en el ámbito laboral, ha ido peor. ¿Y te planteaste irte a otro país a trabajar? O... Sí, sí, ¿no? Sí, de hecho tengo un hermano que vive en el extranjero, desgraciadamente, y es un chico formado que no ha encontrado ocupación aquí y hemos perdido en nuestro país pues como él, a muchísimos jóvenes y no tan jóvenes pues una fuga de cerebros, una fuga de recursos humanos que no hemos sabido, es un fracaso como sociedad, no hemos sabido mantenerlos aquí y darles un trabajo digno para que aportaran a la sociedad lo que la sociedad a su vez ha invertido en ellos. De hecho, tú viajaste mucho por estudios, o sea, estudiaste en el extranjero también, ¿no? Sí. En primer lugar fui a Londres por trabajo, bueno, también para terminar, aprovechando que tenía que terminar la licenciatura, dije, bueno, pues voy a trabajar allí en Londres y así practico el inglés, etcétera, veo mundo. Y luego, mientras estaba haciendo el doctorado, otras 2 estancias en el extranjero becadas. Y bueno, pues tenía mucho interés en ver cómo funcionaba la gente en otros lugares. Sí, lo que me comentabas de tu profesión, de la antropología, ¿no? Exactamente. Y estuviste en América. Sí, primero, como digo, en Londres y luego en México, en donde he estado en 2 periodos de mi vida, en unos 2 años y medio en total, quizá 3 años, y en San Diego, en California, estuve 9 meses. Y, por ejemplo, ya aprovechando que eres antropólogo, ¿hay mucha diferencia en la forma de vida, por ejemplo, de los americanos, de los mexicanos, siendo el mismo continente y siendo Norteamérica? Bueno, a mí me sorprendieron más que las diferencias con México, me sorprendieron las similitudes. Al llegar allí me sentía como medio en casa, porque tiene, pues imagínate, el roscón de Reyes, tiene el roscón de Reyes, toma las uvas en Nochevieja, tiene muchas expresiones como las nuestras y ves a chavales con camisetas de Mago de Oz. Pero luego, pues también eso es lo que más me llamó la atención. Luego hay diferencias brutales, ¿no? En la arquitectura, en la forma de hablar de la gente, en el aspecto de la gente, en cómo se organizan. Y como te comentaba antes, yo de vivir allí pues vi un montón de elementos, de rasgos que dije, ostras, esto me gustaría importarlo a nuestro país, y al contrario, vi cosas que dije, digo, hay cosas que me recuerdan a España, por ejemplo, la corrupción. La corrupción, el amiguismo, Bueno, pero en México es más, ¿no? Bueno, según a quien preguntes, yo pregunté, compartía avión con un ingeniero que iba a trabajar allá a México, y se sinceró conmigo. Yo quise seguir en contacto con él porque me interesaba mucho lo que me contó durante el vuelo, pero no quiso volver a contactar conmigo, quizá porque se había sincerado demasiado. Sí, él reconoció que él era ingeniero de obras públicas. Él reconoció que aquí en España había ofrecido, su empresa había ofrecido comisiones a cargos públicos para construir obras. Y yo le pregunté, bueno, ¿dónde ves más corrupción? ¿En México o en España? Digo, supongo que en México. Me dijo, se quedó pensando y me dijo, es que en España cobran más. Sí, quizá a lo mejor sea otro tipo de corrupción. Es decir, allí en México, yo también he estado en México, quizá la corrupción va más a un perfil bajo hasta el estrato más alto. Sí. En España, quizás a lo mejor tenemos una corrupción a un estrato bastante alto. Creo que, pienso yo, ¿no? No sé qué piensas tú. Yo creo que allí en México la corrupción es que está en la calle. O sea, yo creo que es mayor, sí, está mucho más, ¿cómo decirlo?, normalizada. Está mucho más normalizada. Pero ¿qué pasa? Que si te vas a otros países, por ejemplo, mi hermano mayor que vive en Dinamarca, ocurre lo mismo a la inversa. Ahí te das cuenta, por ejemplo, que pagar en B está súper mal visto.
pagar en B o tener contratado a alguien el servicio doméstico, por ejemplo, sin contrato, es que es una lacra. ¿Qué pasa? Que claro, que ahí el dinero que tú pagas al Estado o al sistema público se invierte bien. La percepción es que se gasta bien. Y nosotros lo que defendemos en Unidas Podemos es que ocurra lo mismo aquí. O sea, nosotros defendemos que el gasto público que se haga, que se invierta bien. Si es que para eso está. Pero tú no crees que eso es una cultura desde pequeño. Es decir, el dinero público tiene que gastar. Es que además tenía que ser así. El dinero público se tiene que gastar bien. De otra manera es inconcebible el concepto de Estado. Es decir, si el Estado recauda dinero y lo gasta mal, pues estamos apañados, ¿no? O sea que eso yo me imagino y creo que debe ser eso debe ser una cultura de país, desde los pequeñitos. Es decir, señores alumnos, el dinero de los demás se tiene que gastar en lo que se tiene que gastar. Efectivamente. Y hay países, como dices tú, los nórdicos, pues que a lo mejor se lo tienen desde pequeñito, tiene ese concepto. Sí, ahí se unen... Joder, terminamos hablando de política al final. Bueno, pero estamos hablando de México y tal, pero bueno, no pasa nada. Pues yo lo que veo es que en Dinamarca, en cultura, etcétera, se unen por un lado la cultura que tienen, el día a día, en cómo se relacionan, pero también hay unas instituciones y una legislación que se conjuga con ella. Entonces, en el caso de Dinamarca o de Suecia, etcétera, en los países nórdicos, hay una legislación de transparencia secular, es decir, que se remonta al siglo pues, XVIII. En el 1700 algo ya tienes ahí la primera ley de transparencia sueca. En España, en 2013. O sea, no hay una cultura de dar cuenta de lo que se hace con el dinero público y cómo se gestiona. Entonces, yo creo que vamos, en ese sentido, bien encarrilados, pero vamos con bastante retraso. Pero quiere la educación. Yo soy partidario de la educación desde pequeñitos. Es decir, hay asignaturas que, y bueno, pues se va un poco al margen de la entrevista, pero es interesante. Hay asignaturas en los colegios que hablan de, pues no sé, valores sociales y tal, y sí he detectado que eso no se toca, es decir, se produce mucha crítica al sistema, pero no se enseña a los pequeños a decir, no, hijo, tenéis que hacerlo así. Y creo que el tema de la formación desde la infancia es muy importante para que luego esas personas crezcan y tengan claro que llevarse dinero de lo que no es suyo, de la gente, de los ciudadanos, está mal visto. Yo creo que hay que... Pero claro, eso también es un problema de los partidos que no se ponen de acuerdo en el tema de la formación, ¿no? O sea, siempre estamos cambiando leyes y historias. Pero bueno, eso es otra entrevista. Sergio, ¿te gusta viajar? Sí, me encanta. Y de hecho, desde que tenía 20 y poquitos años, que fue cuando me pude, digamos, liberar de mis responsabilidades aquí, lo he intentado y salvo que en estos 3 últimos años, como he estado comprometido con el pueblo y con la política municipal, pues no he podido hacerlo, pero en cuanto pueda lo haré. Eso sí, me gusta viajar, pero no en plan turista, sino poder integrarme. Conocer el país. ¿Cómo viven allí? Eso también es muy interesante. Yo también he viajado un poco y efectivamente me gustaba relacionarme con la gente del país, ¿no? Hay gente que, bueno, pues van con los españoles, pero a mí me gustaba relacionarme con la gente para conocer, evidentemente, el país. Dime un país, si no vivieses en España, ¿en cuál vivirías? De los que conoces. Vaya pregunta. Tienes que decirlo. Tengo que decir uno. Tienes que decirlo. O dos, venga, me dejo dos. A ver, como no conozco mucho, ya te digo, Dinamarca, que es el que conozco bastante bien, no me importaría. Sí, Dinamarca tiene cosas que a mí me gustan mucho, pero ya te digo, prefiero, o sea, estoy en política precisamente para intentar que nuestro país tenga lo mejor que ya tiene, que tiene un montón de cosas buenas, y además las cosas buenas que he podido ver en Dinamarca, en México, y seguro que... O sea, ¿te gustaría hacer un nuevo país, no? Y vivir en él, con la Dinamarca, en España y de México. Y... No un nuevo país, este mismo, pero madurado. Madurado. Digamos, madurado y enriquecido, como los buenos pinos, muy bien, que van mejorando con el tiempo. Pero, Sergio, ¿tú crees que vivimos en un buen país? Sí, desde luego, visto lo visto, ¿no? Yo creo que en nuestro país tenemos una situación envidiable. Lo que pasa es que tiene un gran potencial que se está desaprovechando y podríamos vivir mucho mejor de lo que vivimos, pero mucho mejor. Ahora a lo mejor las preguntas un poco personales. Dale. Hiciste la tesis doctoral sobre las peregrinaciones religiosas. Sí. ¿Crees en Dios? No. No crees en Dios. Desde 2012, me acuerdo, desde verano. O sea, tienes una fecha en la cual no crees en Dios. Sí. ¿Y nos podías contar por esa fecha por qué? ¿O no? Pues me acuerdo el momento en el que de pronto dije, ostras, que verdad es que visto lo visto y vista mis experiencias personales por un lado, pero también lo que ocurría a mi alrededor,
me pareció más lógico pensar que no había una fuerza fuera de nosotros que nos protegiera, que nos cuidara y que hiciera justicia, y me llegó a la conclusión de que teníamos que ser nosotros, el ser humano, los que hiciéramos que eso fuera realidad. Bien. ¿Y de la tesis qué conclusión sacas? Vale, pues bueno, o sea, no expliques breve, toda la tesis, vale. pero brevemente, ¿qué conclusión sacaste cuando defendiste tu tesis ante el tribunal? Vale, mira, la conclusión yo creo principal fue que vivimos en un mundo globalizado, que se está globalizando cada vez más, ¿no? Entonces los medios de comunicación han cambiado radicalmente la forma de pensar y de vivir. Y eso, aunque parezca mentira, también se manifiesta en algo tan tradicional como una peregrinación religiosa. Eso lo he podido ver en el Camino de Santiago, lo he podido ver en las peregrinaciones al Santuario de la Virgen de Guadalupe en México, pero en ambos lugares me di cuenta también de que los individuos los participantes, tenían su propia agenda. O sea, es difícil de explicar, pero digamos, tienen sus propios intereses, incluso actúan como ciudadanos dentro de la peregrinación. Por ejemplo, en Camino de Santiago, quien haya participado seguramente lo entenderá, cuando convives un rato con gente de muy diversos países, y además vas caminando, etcétera, termina estableciéndose una especie como de comunidad que tiene su propia forma de vida casi. O sea, es como un pequeño pueblo dentro de esta peregrinación. Y eso me gustó porque me dio la sensación de que había posibilidades de cambiar las cosas. O sea, de que la gente, cuando les da la oportunidad, cambia las cosas a su gusto. Como cuando tienes tu propia casa, ¿no? Pues la decoras a tu gusto. Y me di cuenta de que si eso podía ocurrir en algo tan tradicional y tan rígido como es una peregrinación religiosa, pues se podía aplicar a cualquier otro ámbito de la vida, incluido pues la ciudad en la que uno vive, ¿no? Hacer una ciudad a tu medida. ¿Tu mayor virtud? Ostras, a ver, creo que es el sentido del humor, porque iba a decir que soy perfecto, pero mi único defecto es que soy muy modesto. Sentido del humor. Sí, comediante no soy, creo que el sentido del humor. ¿Y tu defecto más grande? Tengo un montón. Mi defecto más grande... Es que tengo un montón, no sé cuál decir. Vale, por ejemplo, el egoísmo, venga. Creo que soy una persona egoísta. ¿Tú crees que en la política se puede ser leal? Sí, lo comentábamos antes, ¿no? Yo creo que la lealtad tiene que ser sobre todo a los principios y a los objetivos en la política. Y a la palabra dada. Creo que la integridad, es que la integridad es muy importante, ¿no? Ser coherente, o sea, decir lo que uno piensa, creo que es muy importante. En política, desgraciadamente, pues como estás dentro de un proyecto colectivo, muchas veces pues tienes que defender ese proyecto común y bueno, pues tienes que comulgar a veces con cuestiones con las que no estás del todo de acuerdo. Y lo mismo si llegas a acuerdos, pero es fundamental para llegar a acuerdos. Entonces, pero creo que es importante que en la medida de lo posible uno diga lo que piensa y que haga lo que diga. Muy bien. Ya entramos en la última sección de preguntas políticas. Te presentas en una confluencia liderando a Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Villalba. ¿Cuáles son tus 3 líneas básicas en estas elecciones? Tus 3 principios básicos en estas elecciones de la confluencia en la que lideras tú. Vale, así en términos abstractos: justicia social, defensa del medio ambiente y participación ciudadana. Y aquí dentro de la participación ciudadana creo que también hay espacio para el feminismo. O sea, metería una cuarta que sería el feminismo, bueno, que sería... 4 tampoco pasa nada, o 5. Pues esas 4 yo creo que son como las líneas transversales de nuestro proyecto. Sergio, ¿este tipo de confluencias se conforman por ideología o para la captación de votos? Pues por las 2 razones en realidad. Hay una ley electoral en nuestro país que es mayoritaria y que castiga la división de candidaturas y al contrario premia los grandes bloques. A mí es un elemento que no me gusta, pero bueno, al día de hoy es la ley que tenemos. Pero también hay muchísima afinidad ideológica, por lo menos en nuestra confluencia. Lo vimos cuando creamos Cambiemos Villalba, que es un partido local.
pero en cuya formación también participamos activamente desde el Círculo de Podemos, pues nos dimos cuenta de que se podía hacer porque había mucha afinidad en cuestiones básicas, que es a lo que queremos atender, pues esto que te he dicho de justicia social, de protección del medio ambiente, de garantizar una igualdad de derechos entre hombres y mujeres y también entre todas las personas del municipio. Y eso nos permitió crear la candidatura sin mucho problema. Y luego durante el mandato hemos visto que con Izquierda Unida había muchísima sintonía. Había diferencias de detalle, digamos, pero en el fondo nos encontrábamos suscribiendo mociones que ellos presentaban y ellos suscribiendo las que nosotras hacíamos. O sea que por ahí ha habido una afinidad ideológica muy importante. Y como esta ley electoral beneficia, como digo, ir en bloque, pues hemos hecho ese esfuerzo por intentar unirnos, dejar las diferencias a un lado, ir a lo esencial y concurrir juntas y juntos a las elecciones. ¿Es difícil gestionar luego posteriormente este tipo de agrupaciones? ¿Es complicado? Hombre, es más complicado desde luego que montar tu propio chiringuito, por decirlo de una manera. Un partido político se puede hacer con relativa facilidad, inscribiendo en el registro de partidos, con 3 directivos y presentando una lista electoral de 25 personas que conozcas. Entonces, montar una candidatura es bastante fácil. Montar una coalición, como en nuestro caso, que de hecho es la única que se presenta a estas elecciones, tiene la dificultad añadida de que tienes que templar a muchas gaitas. O sea, tienes personas que vienen con su, pues esto de la cultura también tiene su propia cultura política, cada quien tiene sus propias opiniones, entonces tiene dificultad de que tienes que coordinar y conciliar muchos intereses y opiniones distintas, pero creemos que es fundamental, porque los objetivos son fundamentales, son los mismos, los objetivos a los que queremos llegar, así que sí que tiene dificultades, pero desde luego desde mi punto de vista merece la pena. Bueno, Sergio, ya la última. Siempre hago esta pregunta a las personas, a los candidatos que he entrevistado. Imaginemos que sales elegido alcalde. ¿Cuál es la acción que después de 4 años, si te entrevistásemos, no me podías decir que no te da tiempo a hacer? ¿Cuál es esa acción que Unidas Podemos, si sale su candidato elegido alcalde, tiene que cumplir? Bueno, en 4 años creo que haríamos un montón, ¿no? No tiene que decir una que luego venga yo te diga, a ver, Sergio, esto me dijiste que lo ibas a hacer y... Sí. Pues a ver, hay una que preocupa mucho a la población y a nosotros también nos preocupa, que es la gestión de los residuos. O sea, el tema de las basuras sabemos que preocupa un montón a la gente y a los que vivimos aquí, pues porque las calles están desastradas y también nos preocupa a quienes estamos en el ayuntamiento y en nuestro grupo, porque se está gestionando fatal, de una forma muy cara, contaminante y que además es fatal para el medio ambiente. Entonces yo creo que una gestión correcta de los residuos, que diera lugar a una ciudad más limpia y más sostenible y, por qué no, también más eficiente y que se notara en el bolsillo, creo que sería un compromiso irrenunciable. O sea, si no lo hubiéramos logrado en 4 años darle una vuelta, deberías tirarme de las orejas, pero bien tiradas. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Suerte. Gracias. Y ya nos veremos. Que sea lo mejor para el pueblo. Hasta luego.